Alrededor de la plazoleta Botero se encuentran muchos vendedores ambulantes, prostitutas y uno que otro indigente. Acá se puede apreciar que es puro comercio. Botero, aquí sí se puede ver todo lo que es el centro de Medellín. También se ve mucha prostitución a la cabeza. Ay, esta señora las vende en escala miniatura. Bueno, parceritos y parceritas, esto es algo que quiero documentar, y es que debajo de los puentes en Cali, todo esto o sea, mantiene lleno de habitantes de la calle. Y aquí, como puedes ver, estoy grabando, estoy vlogueando y no pasa nada, parceros. No pasa absolutamente nada. Obviamente que en todos los lugares, en todos los sitios, hay zonas que son mucho más peligrosas que otras, pero por aquí estoy pasando y tranquilito de la vida, reposadito. Vean la diferencia de un puente de Cali con un puente de Medellín. Esta es la diferencia, completamente solo, y unas casas ahí, mejor dicho. Que el Señor me guarde, me libre de todo mal. Huepucha miedo poderse caminar en Cali, pero bueno, para que vean la diferencia de los puentes, espantosa. No pasa nada, puedo sacar la cámara, el gimbal, no pasa nada, parceros. Eso sí, no hay que dar papaya en ningún momento. Ahora mismo me dirijo a la plazoleta de Fernando Botero. Vamos a fotografiar todas las gordas y vamos a ver qué tal es ese lugar y a disfrutar un poco de él. Síganme los buenos. Parceros y parceras, vamos a apretar el botón. Ok, estoy presionando el botón. No se libera. Presionemos este botón a ver. No, tampoco libera. Ah, no, parceros y parceras. Qué ignorante. Debes de... Ok. Aquí uno dice cuál va a pedir y con la cédula la reclama. Interesante. Muy interesante. Cosas de Medellín, un caleño Medellín. Totalmente gringo. No sé. Hay cosas que uno no entiende por la ciudad donde uno vive, pues a veces tiene la mente un poco cerrada y a veces dice cosas que no son, pero bueno. Espero me disculpen si en algún momento brindé una desinformación, pero me va a datear mucho más por ustedes para que tengan lo mejor de lo mejor. Esta parte no es pues lo más bonito que digamos, entonces vamos a guardar la cámara y la sacamos en la plaza de Botero. Parceros y parceras, llegué a una zona que es como el centro de Cali, diría yo que es el centro de Medellín. Todo lo que hablo lo hago referente a mi ciudad, y aquí sí se alcanza a apreciar un poquito más de indigencia, y también se ve lo que es el tema de lo que es también la gente que limpia los vidrios y eso. Pero acá se puede apreciar que es puro comercio, puro comercio, por donde lo vea, comercio. Muy interesante. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo guachan? Y aquí derecho me queda la plazoleta de Botero. Entonces vamos a ir rapidito, sin dar mucha lámpara. Síganme los buenos. Parceritos y parceritas, estamos aquí en la iglesia de la Veracruz y para allá queda la plaza de Botero. Aquí sí se puede ver todo lo que es el centro de Medellín. También se ve mucha prostitución, ya empiezan a ver los locos. Como pueden ver, ya podemos ver a la primera gordita.
una obra de arte. Este lugar se ve que está lleno de eneas, lleno de ñeros. Y sí, no es tan bonito como para transitar. No me sentía tan seguro como en la Comuna 13. Pero bueno, vamos a ver qué tal. Todo el mundo se parcha ahí en esas esculturas. Hay demasiado comercio, pero comercio por todas partes, ¿no? Y prácticamente no puedes fotografiar nada, porque todo el mundo está en los alrededores, ¿ya? Entonces vamos a aprovechar a ver en qué nos tomamos fotos. Algo que esté solo por ahí. Y también vamos a sacar una miniatura bacana aquí en la plazoleta de Fernando Botero. Casi no se escucha lo que estoy diciendo porque hay muchísima gente gritando. ¿Qué tal? La foto aquí está chévere. Yo creo que aquí va a ser la miniatura. Hola, ¿qué tal, parceritos y parceritas? Espero que estén disfrutando muchísimo su video. Como muchos ya saben, yo soy fotógrafo y productor audiovisual. Hay momentos que se deben dejar en las manos de un profesional. Para eso estoy yo, David Gan, fotografía y producción audiovisual. Hay momentos que deben ser captados para toda la eternidad. Y qué mejor que yo, David Gan, un youtuber, influencer y fotógrafo, el cual te puede ayudar en tus proyectos audiovisuales. Hacemos 15 años, bodas, eventos sociales, maternidad, bebés, cumpleaños y todo lo que tenga que ver con fotografía y video. Para eso estoy yo. Hacemos los photobooks, hacemos los cuadros y mucho más. Para más información marca mi número 320-871-3524 o puedes contactarme en alguna de mis redes sociales. Aparezco como David Gan. Respondo muy rápido los mensajes que me dejan. Y para el que le interese también puede adquirir mis cadenas cubanas @godgan.co. Pueden seguirme también en esa página para el que quiera apoyarme. Sin nada más que decir, sigue disfrutando de este maravilloso video. La famosísima Plaza de Botero en Medellín. Por la avenida Carabobo, frente a la fachada principal del Museo Antioquia, reside la maravillosa Plaza de Botero, donde residen famosísimas esculturas como la mujer con fruta, maternidad, hombre a caballo, hombre vestido, perro, gato o el soldado romano. Una de las principales obras de Fernando Botero, la cual fue donada a Medellín bajo su propia convicción. Son una muestra de la universalidad monumental del maestro que le da a Medellín un sello de exclusividad difícil de ostentar. Es un museo al aire libre que muestra su perfección en 23 esculturas de bronce, rodeadas de palmeras que hacen perfecto juego con el azul del cielo y las ropas multicolores de los turistas de todas partes del mundo que visitan este lugar para encontrar algo nuevo entre tanto edificio y el tráfico de la ciudad. El arte de Botero es muy representativo y a cualquier parte que vayas del mundo vas a encontrar que tiene un distintivo aspecto más voluminoso de lo usual. Para muchas personas, Botero es el que pinta gente gorda, pero para el pintor agregarle un aspecto más voluminoso, como él prefiere llamarlo, implica añadirle belleza estética a sus obras, y esto ha sido su sello distintivo para su arte. Las recomendaciones al venir a la plazoleta de Fernando Botero es que no vayas con artículos de gran valor, porque al ser esto en el centro de la ciudad, pues como es un lugar un poco peligroso, se recomienda tener mucho cuidado y moverse rápidamente, hacer las cosas que uno va a hacer y no quedarse ahí, como dirían vulgarmente los colombianos, no dando papaya, porque se pueden llevar una gran sorpresa. Alrededor de la plazoleta Botero se encuentran muchos vendedores ambulantes, prostitutas y uno que otro indigente. Entonces hay que tener mucho cuidado. Un poco de la historia de la Plaza Botero. Su construcción fue posible gracias a la donación hecha por Fernando Botero, que le había obsequiado al Museo Pinturas y Esculturas en las décadas del 70 y el 80, pero las obras ofrecidas a final de los años 90 hicieron necesaria una renovación total. Para finalizar, como experiencia personal,
es uno de los lugares más hermosos de Medellín, a mi parecer, en el tema de lo cultural y el arte que fue impregnado en este. Mas sin embargo, no es papaya, ten mucho cuidado. Aquí se ven todas las esculturas. Esta está completamente sola. Aquí quedaría una foto bastante áspera. Vamos a ver si las podemos tomar. Un fotograma. Ya se ve una especie de arquitectura súper hermosa. Si saben qué nombre tiene, me la escriben al interno, por favor. Por allá hay una mano. ¿Cuál es? Esta es la esfinge. Increíble. La mano. Mano de bronce. Sigamos caminando por aquí. Ya mermó un poco la bulla, me estaba estresando esa bulla, pero bueno, por aquí. Esta tiene una mujer con fruta. Ok, sí, ahí se ve la fruta. Mejor dicho, ese Fernando Botero tenía su buen fetiche con el gordas. Con todo lo que tenga que ver con la gordura. El gato. La cabeza. Ay, esta señora las vende en escala miniatura, genial. Por allá se puede ver prostitución. Mujer sentada. Ay, qué interesante. Uy, esta está chévere. Esta es pensamiento. Una mujer parada en una cabeza. Interesante. Bueno, aquí tenemos a las personas mirándose. Aquí dice Adán y Eva. Genial. Adán y Eva, pero en versión gordas. ¿Cuál es este? Mujer con espejo. Uy, esta está espectacular. Aquí podemos ver que hay gringos. Viene mucha gente de todo el mundo a conocer este lugar, el caballo. El perro. Ya casi vamos a finalizar el recorrido por este parque. Esta es... ¿Cuál es esta? Mujer reclinada. Esta es... Coca-Cola, Pepsi-Cola, gaseosa, gaseosa, 1000 pesos. Gaseosa plata, gaseosa familiar, gaseosa 1000 pesos. Bueno, parceros y parceras, este es el final del recorrido. Ya no hay más gordos y gordas. Ahora lo que vamos a hacer es irnos por cada uno de los lugares y vamos a fotografiar todas las esculturas. Síganmelo. Y bueno, parceros y parceras, me encuentro nuevamente acá. Me retiro de la plazoleta de Fernando Botero. Ahora mismo me dirijo nuevamente a la Feria de la Moda, porque ya esto pues está oscureciendo y todo, tengo que tener muchísimo cuidado. Se ve mucha indigencia, se ve prostitución, para que vean que no solamente en Cali, no en todo el mundo se ve este tipo de cosas.
Vamos para la boleta. Es que la plazoleta. Hay 3 pares de medias por 5.000. Vamos para... Bueno, vamos de aquí.